a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Hasta aquí nomás la porción. Vamos a pedir la bendición del Señor. Te alabamos, oh Dios, una vez más. Te damos gracias por la oportunidad tan preciosa que tenemos, que podemos reunirnos otra vez, como cada día del Señor, para cantarte, continuar con nuestra adoración que llevamos a cabo todos los días, en todo momento. Ahora como iglesia, también teniendo el privilegio de abrir la Biblia, estudiar, pensar, predicarla, oír. Cuántas bendiciones tenemos, oh Dios. Como siempre, reconocemos nuestras debilidades y limitaciones y aún nuestra deficiencia para exponerla, y por eso necesitamos que tu Espíritu Santo obre en cada corazón, la aplique, nos des gracia para oír, para enseñar, para retener y para aplicar a nuestras vidas también. Todos los méritos son tuyos, Dios. Así que en esta hora que hemos abierto aquí en la epístola que escribió tu siervo, el apóstol Juan, queremos pedirte, oh Dios, la influencia de tu Espíritu en nuestros corazones. Como siempre oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, siempre las cosas, ¿verdad?, ocultas, enigmáticas, simbolismos, como que han despertado interés y continúa despertando interés en muchas personas, ¿no? Por eso siempre están consultando a algún medium, adivinos, el brujo del barrio, aquella persona que tira las cartas, porque se cree que son personas que de alguna manera pueden revelarte el futuro, hacer que tu pareja que se fue pueda regresar, o decirte quién fue la persona que te hizo algún mal, y por eso es que se recurre constantemente a este tipo de personas. En la Biblia tenemos a un personaje, al rey Saúl, consultando a una adivina. Increíble, pero es algo que la Biblia lo cuenta. Fue a la adivina con el fin de que hiciera regresar al profeta Samuel para que éste le dijera qué hacer con sus enemigos, los filisteos. Bueno, la adivina, de alguna manera, aunque nosotros no entendamos bien qué pasó, hizo regresar al profeta y éste le dijo lo que tenía que hacer, y bueno, algunas profecías también, tremendo. Ahora, eso es algo que Dios había prohibido en su palabra, ¿no? Y los creyentes no deben practicarlo. Pero es algo que siempre ha estado en el ser humano. Querer saber qué es lo que hay más allá, lo oculto y lo desconocido, ¿no? Lo que está en la oscuridad. Pienso también que eso, por eso la disposición de muchas personas de querer llegar a la luna o descubrir algún planeta, ¿no? Y gastar millonadas y millonadas. ¿Qué hay más allá? Siempre está ese interés. Bueno, con la misma motivación, muchos también se acercan a la Biblia, sobre todo al Apocalipsis, tratando de descifrar de alguna manera si las cosas que ocurren en el presente están escritas ahí, ¿no? Me refiero a las cosas fuera de lo común. Ustedes saben, cuando surgió todo esto de la pandemia, si hay algo que se vendió a mansalva fueron Biblias. Yo he leído ahí en los informativos que entrevistaban a una persona que vendía
todos libros viejos, y él decía que lo que más vendió fueron Biblias. Tremendo. Tengo un amigo que en el mismo tiempo comenzó a vender Biblia de manera así online, ahí iba a hacer su entrega con la bicicleta. Vendió tantas Biblias que se puso una librería y ahora vive de eso. La gente se interesó en saber si, che, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? ¿Está escrito ahí? Bueno, siempre, ¿no? La gente tiene interés en esas cosas. Y otro de esos temas que han llamado y llama la atención tiene que ver con respecto al anticristo y el fin del mundo, el fin de los tiempos, ¿no? La gente quiere saber. ¿Qué dice algo la Biblia? Sobre todo muchos creyentes. En mis comienzos en los caminos del Señor, ustedes saben, en una iglesia no saludable, y esos temas me volaban la cabeza. Ya el tipo veía anticristo en todos lados. Estaba en la cúspide de la conspiración. ¿Sí? Todo aquel que veía en la tele es un posible anticristo, ¿no? Tremendo, pero bueno. Y la literatura que leía era re fantasiosa. Todo con el anticristo, y era muy poco bíblico, era más fantasía del hombre, ¿no? Bueno, Juan nos habla aquí, en esta porción, del anticristo y el último tiempo, pero no como lo estamos imaginando, ¿no? El apóstol no nos va a ofrecer detalles específicos que otros apóstoles obviaron. ¿Quién es esta persona? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿No? Aunque yo voy a mencionar algo de eso en el mensaje, no es el punto principal de Juan hablarnos de los eventos futuros. Es decir, esto no es una clase de escatología lo que Juan va a ofrecernos. Él no va a hablar puntualmente de esa persona que él llama anticristo. Él da por sentado que su audiencia más o menos conoce del tema, por lo menos de su advenimiento. Por eso él dice, oísteis que el anticristo viene. Probablemente de boca del apóstol Pablo, de sus cartas, ya para este tiempo estaban circulando en las iglesias y bueno, el apóstol habla un poquito más acerca de eso. Juan quiere abordar esto desde otro punto de vista, otro asunto. Es algo que afectaba directamente a la iglesia, que tiene que ver con el anticristo y el último tiempo, por supuesto, ¿no? Pero no darnos detalles ocultos, por así decirlo. En el Apocalipsis él va a hablar un poquito más también de eso. Ahora, el que dio un poco más de detalle, como les acabo de decir, es el apóstol Pablo, ¿no? En su carta a los tesalonicenses, sin mencionar anticristo, él habla del hombre de pecado, el hijo de perdición, algo que hará en un momento de la historia y también quién impide que esa persona se manifieste, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, Jesús también habló sobre los últimos tiempos, que surgirían muchos falsos cristos. Otros apóstoles también han hablado de eso. Ahora, si bien siempre se habla de un tiempo futuro que este personaje diabólico operará, su influencia, su espíritu, sus deseos ha estado desde siempre, ¿no? Juan habla en su contexto diciendo, ahora han surgido muchos anticristos. ¿Y cómo lo sabía? ¿Hay algo que caracteriza a un anticristo? ¿Cómo lo descubrimos? ¿Qué lo distingue de un verdadero cristiano? Bueno, siguiendo el mismo hilo de Juan que venimos desde el comienzo, blanco o negro, luz o tinieblas, verdad o mentira, él dirá algunas cosas muy interesantes con respecto a los anticristos. Y lo vamos a ver. Pero también va a hablar acerca de los cristianos, ¿no? Vamos a prestar atención a algunas características de ambos grupos, anticristos versus cristianos. Comenzando con los anticristos. Hablemos primeramente de la realidad innegable de estos en las iglesias. Verso 18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Otra vez la forma afectuosa con la cual Juan se dirigía a los creyentes, hijitos, ¿no? Y una vez eso, inmediatamente va al punto, afirma que ya se encuentran en el último tiempo, o última hora mejor, como traducen otras versiones, o la hora final, también algo más actual. Juan es el único que se expresa así. ¿Pero qué quiere decir con última hora? Bueno, no está hablando de un punto determinado de una cronología, sino de un periodo de tiempo que comenzó con la venida del Señor y se extiende hasta su segunda venida. Es lo que en otras porciones leemos como los postreros tiempos, ¿no? Los últimos tiempos. Juan vivía en la última hora,
así como nosotros hoy. Y algo particular, una característica de esta última hora es la manifestación del anticristo. No es una fuerza, no es un espíritu, no es una filosofía que se opone a Dios, sino una persona. Tiene que quedar claro esto, no es algo simbólico, es algo que debemos tomar de manera literal. Solo brevemente voy a compartir una cita del profesor Pérez Millos, ya que no es el énfasis de Juan, pero vale la pena también mencionarlo. Dice el profesor: el anticristo será un hombre real que surgirá por el poder de Satanás, dispuesto a ejecutar el propósito del maligno. Apocalipsis 13, 1 al 4. Se presentará como alguien admirable, hacedor de prodigios y señales. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Apocalipsis 13:13. Ejercerá el poder absoluto en la federación de naciones surgidas en el Imperio Romano reconstruido, recibiendo la delegación o entrega de poder de 3 de los 10 gobernadores del reino. Apocalipsis 17:13. Aparecerá en la escena mundial al final de la historia y destruirá al pueblo de los santos, en una referencia a Israel, Daniel 8:23. Su manifestación ocurrirá en la última semana de las 70 profetizadas por Daniel, un tiempo anterior al establecimiento del reino de Dios en la tierra. Segunda Tesalonicenses 2, 2 y 3. La manifestación del anticristo está siendo impedida hasta ahora por el poder del Espíritu Santo, hasta que deje de actuar en ese sentido. Segunda Tesalonicenses 2, 6 y 7. Será un gentil de origen, puesto que sale del mar, sentido figurado para referirse a las naciones de la tierra, Apocalipsis 13:1. Surgirá del área geográfica que correspondió al Imperio Romano, por cuanto será un gobernante del pueblo que destruyó a Jerusalén, Daniel 9:26. Tendrá influencia mundial sobre las naciones, Apocalipsis 13:7. Fin de la cita. En algún momento de la historia, esta persona con estas características y ese poder se manifestará. Y creemos cuando la iglesia sea arrebatada, ¿no? Claro que sí. Ahora bien, aunque esa persona en los días de Juan, que él aún no se había manifestado, sí había precursores, y eran muchos según el apóstol. Muchos anticristos habían surgido. Y acá abordo el punto. Era ya una realidad en las iglesias. Nadie pudo evitar que surgieran o que se infiltraran dentro de las congregaciones. Y añado, nadie puede evitarlo tampoco. Siempre recuerdo las palabras del Señor Jesús en la parábola de aquel hombre que tenía un campo que había sembrado trigo y cizaña. Bueno, se cuenta que este hombre sembró eso, buena semilla, dice Jesús, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña. Luego la hierba dio fruto y entonces se dio cuenta que también había cizaña. Crecieron juntas. Los hombres la quisieron arrancar, pero el dueño del campo le dijo, no sea que al arrancar el trigo también arranques la cizaña. Que la dejaran hasta algún tiempo en que los segadores se harían cargo. Después Jesús explica la parábola y dice que esos segadores son los ángeles, que en el fin del tiempo harán el trabajo de separar el trigo y de separar la cizaña. Mi punto es, como que resulta imposible detener el surgimiento de los falsos profesantes, de personas que no son ciudadanos del reino y son anticristos dentro de las iglesias. No lo podés evitar. A lo mejor en algún momento se van, pero no podrías evitar que otros vuelvan a surgir. Juan dice que han surgido muchos anticristos. ¿Dónde? En el seno de la iglesia. De ahí surgieron. Y ahí se infiltraron. Él está apuntando directamente a los falsos maestros de su día. Su lugar de trabajo, por así decirlo, eran las congregaciones, las iglesias, ¿no? De ahí surgían, porque Pablo también dijo, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, Hechos 20. O ahí se infiltraban con todo tipo de enseñanza contraria a la de los apóstoles del Señor. Pero algo muy interesante que Juan relacione, ¿no?, directamente el surgimiento de los anticristos con el último tiempo, o la última hora, como hemos dicho. Él dice, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué? ¿Por el calentamiento global? No. ¿Por el conflicto entre Israel y sus vecinos? No. Porque han surgido muchos anticristos. Entonces pienso,
E infiero a la vez que a medida que se acerque el tiempo de la manifestación del anticristo, todo estará plagado de anticristos. Si se quiere, pequeños anticristos, ¿no? Entonces, concluyo. Hoy estamos cada vez más cerca de esa hora decisiva, porque hay anticristos por doquier, plagados en las iglesias disque evangélicas, ¿no? Y no tenemos que pensar en los grandes falsos maestros de la actualidad para decir, ahí está uno de los anticristos, aunque lo era. Para Juan, todo aquel que se opone en cualquier aspecto al Señor Jesús y su obra es un anticristo. No solo es anticristo aquel que sale bien vestido con sombrero y portafolio y una revista de la Atalaya diciendo que Jesús no es Dios. Lo es, obviamente. Pero también lo es aquel que cree en una salvación por obras o fe más obras, menospreciando así el sacrificio de Cristo. Como los judíos de la circuncisión, del cual Pablo dijo, son enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3. Es anticristo aquel que dice que está en la luz y aborrece a su hermano. Es anticristo aquel que dice que le conoce pero no guarda sus mandamientos. Estos están en contra de Cristo. De ahí anticristo, ¿no? Como hoy en día que decimos anti, ¿no? Contra lo que estos creen. En contra de lo que las escrituras enseñan sobre él. También puede ser anticristo aquel que dice creer en él, pero vive como si no existiera. Vive para sí, no para aquel que murió y resucitó por él. Ahora dice más Juan de los anticristos, que refuerza el punto. También que, versículo 19, la primera parte y la tercera parte. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Bueno, esto es algo tremendo. En el contexto de Juan, estas personas de las que habla, abandonaron la comunión con los hermanos y se fueron haciendo estragos, probablemente arrastrando a hermanos débiles en la fe que fueron en pos de sus falsas doctrinas también. Pero esto nos muestra una particularidad de los anticristos. No pueden permanecer por mucho tiempo con los verdaderos creyentes. Justamente porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces estos no pueden convivir juntos. Tarde o temprano los falsos profesantes no resistirán más la verdad y se marcharán. No podemos evitar que surjan. No podemos hacer nada para que eso no suceda o que se infiltren. Pero si permanecemos fieles a la verdad, de alguna manera eso los expondrá y también los ahuyentará de la comunión. Ahora, aunque suene extraño, es Dios mismo quien permite que surjan o que se infiltren dentro de la congregación, con el fin de depurar y purificar a la iglesia del Señor. ¿Sí? Pablo dijo a los corintios, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. 1 Corintios 11, 19. Así que todo ayuda bien, ¿verdad? A los que aman al Señor, aún esto nos ayuda para bien. Pablo también, escribiendo a los Gálatas, habló de falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a esclavitud. Pienso también en la antigüedad, cuando Dios trataba con el pueblo de Israel, que dejó algunas naciones, esto es Josué, sin conquistar para probar a su pueblo. Es decir, Dios permitía eso. Lo mismo permite hoy también. Así que no es ninguna novedad la infiltración de personas que dicen ser creyentes, pero que no son más que anticristos que en algún momento serán descubiertos. Pero mientras tanto están entre los creyentes. Bueno, hicieron una profesión de fe, están cantando también a Dios supuestamente entre los santos, pueden participar en los asuntos de la iglesia, pero toda su vida es una mentira. Hasta que finalmente se retiran de la comunión. Como alguien dijo, se habían retirado físicamente de la comunión de los creyentes porque espiritualmente no tenían nada en común. Fin de la cita. Ahora, como aclaración, ¿no? Juan no está diciendo acá que todo aquel que sale de una iglesia y va a otra iglesia es un anticristo. No es eso, porque siempre hay buenas razones para abandonar una iglesia. Como por ejemplo cuando ésta se ha desviado de la verdad o enseñan mentira. Es urgente abandonar esa congregación.
No es eso lo que está diciendo Juan. En este caso salieron estos falsos creyentes negando que Jesús sea el Cristo. Noten el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Es decir, se fueron promoviendo tremenda herejía. Hicieron el mayor daño posible y desaparecieron. Pero muy interesante que se los descubre por el concepto que tenían de Cristo. Este es un buen filtro para probar si alguien es anticristo o si es verdadero cristiano. ¿Qué piensa sobre Cristo? Es decir, su cristología. ¿Cree que Cristo ha venido en carne? ¿Cree que el Hijo es uno con el Padre? ¿Cree que Jesús es el único que puede salvar a pecadores? ¿Cree que Cristo vendrá por segunda vez? ¿Cree que Jesús es el Señor? Y si es el Señor, ¿es tu Señor? ¿No? Cristo es el filtro para probar si una persona es cristiano o es anticristiano. O anticristo. O a lo mejor crees que Cristo fue un buen hombre que vino con un mensaje de amor. O a lo mejor crees, como algunas sectas, que Jesús es Dios, pero no es el único Dios verdadero. A lo mejor crees que Jesús es un ser creado por el Padre. A lo mejor crees que Jesús es el arcángel Miguel. A lo mejor crees que Jesús fue un gran profeta. Hay tantas cosas que la gente dice acerca de Jesús. Aún en sus días, Cristo ministrando la tierra, había gente que decía, es Elías, es Jeremías, no, es Juan el Bautista que resucitó entre los muertos, o algún profeta de la antigüedad. Imagínense hoy lo que la gente pueda llegar a pensar de Jesús. Negar que Jesús haya venido en carne es algo tremendo. Que no es Dios, mucho peor. Pero siempre sostengo que más allá de las confesiones que son importantes, está el cómo uno vive a la luz de la revelación del Hijo de Dios. Eso es más importante. Si Cristo, la cruz, la resurrección no son tu motor diario para vivir para la gloria de Dios, entonces de nada te aprovechará una confesión bíblica de la persona de Jesús. Hay una contradicción ahí. Así que lo que creas de Jesús y cómo respondes a eso muestra en qué vereda estás. Para Juan no eran personas que, son cristianos pero simplemente necesitaban una clase de escatología para que se acomoden un poco. Nada de eso. Él dice, son mentirosos, son anticristos. Dicen creer en el Padre pero niegan al Hijo. Entonces no tienen ni siquiera al Padre. Esto es peligroso y tiene que ser repudiado porque es diabólico. Como alguien dijo, la teología de los herejes no es simplemente defectuosa, es diabólica. Fin de la cita. Es que si logras reducir, quitar del medio a Cristo, y básicamente no tienes cristianismo, porque estás destruyendo o quitando, mejor dicho, el corazón de nuestra fe. Cristo lo es todo, y su resurrección. Estás quitando al único mediador entre Dios y los hombres, al único que es el camino, la verdad y la vida. Por eso, hermanos, el deseo y la procura de Satanás de borrar a Cristo, de quitarlo del medio, o de reducirlo, o despojarlo de sus atributos, a un simple hombre. Entendemos entonces por qué la crudeza de Juan al hablar, ¿no? ¿Por qué no anda con pelos en la vuelta? Son anticristos, son mentirosos, después son hijos del diablo, porque esto es un asunto demasiado serio. Lo que uno piensa de Cristo es serio. Lo que Cristo es para uno es demasiado serio. De hecho, la eternidad depende de eso también, ¿no? ¿Qué es Cristo para ti? ¿O es tu Salvador o el juez que te va a condenar en algún momento? Bueno, hasta ahí con los anticristos. En segundo lugar, veamos algunas características de los cristianos. Primero, permanecen en la comunión. Esto es lo que los reformadores han llamado la perseverancia de los santos. Ahora, volviendo al versículo 19, la segunda parte. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Clarísimo, Juan. A diferencia de los anticristos que abandonan la comunión, aquellos verdaderos cristianos que aman al Señor se caracterizan por perseverar. Perseveran no para salvación, sino porque ya son salvos. Esa es la razón de su perseverancia. Alguien se comprometió a que estos creyentes perseveren, y es el Señor. El que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Y acá Juan lo dice clarísimo. Si estos que abandonaron la comunión hubiesen sido de nosotros, es decir, verdaderos creyentes, habrían permanecido. Pero por cuanto no lo son, abandonaron la comunión. De los primeros creyentes se dicen, Hechos 2, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es permanecer en nosotros. Y Jesús dijo en su debido contexto, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El escritor de Hebreos añadió, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Solo basta preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué pasan los años, seguimos en el camino del Señor, nos seguimos asombrando de su persona, buscamos amarle más? ¿Por qué el mensaje de la cruz nos sigue cautivando y tratamos de compartirlo con otros? ¿Por qué nos juntamos siempre para adorar a Dios y oír su palabra? ¿Qué hay en nosotros que perseveramos? Absolutamente nada. El Hijo se comprometió a cuidar de aquellas ovejas que el Padre le dio. Esa es la razón. Nadie las puede arrebatar de su mano. Por eso perseveramos, por eso seguimos en la comunión. Nosotros con nuestras propias fuerzas no podríamos perseverar. ¿Cómo haríamos para batallar contra un enemigo tan feroz como lo es Satanás y sus huestes? ¿Cómo haríamos para defender la sana doctrina? Imposible. No podríamos tampoco conservar ni por un minuto nuestra salvación. Pero perseveramos y nos ocupamos con temor y temblor en nuestra salvación, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Todos los méritos es de Dios. A Él le debemos nuestra perseverancia. Solamente a Él. Un pasaje contundente también lo es Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero, tremendo ese pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Todo se trata del Señor en nosotros, de lo que Él se comprometió a hacer, lo que está haciendo y lo que hará. Él es la causa de nuestra perseverancia. Y esta seguridad que tenemos de perseverar para nada nos conduce a una vida de libertinaje y de pecado, como algunos nos pueden acusar. Por el contrario, nos conduce a una vida de santidad, a asombrarnos de Dios. Produce un efecto totalmente contrario al que algunos creen, que por el hecho de tener seguridad de salvación y perseverancia en la fe, vas a vivir una vida sumergida en el pecado, pero con la conciencia tranquila. Nada que ver. Todo lo contrario. Quien hace eso no es salvo. No entendió el mensaje de la salvación. Pero esta enseñanza es clarísima del apóstol Juan. Así como el Señor había preservado la vida de 7.000 hombres que no habían doblado rodilla ante Baal, Él mismo ahora se ha conservado un pueblo santo también. Por eso es que perseveramos. Y eso nos distingue con los anticristos que abandonan la comunión. El verdadero creyente persevera por los méritos de Cristo. Segundo, otra característica de los cristianos. Dios los ha equipado con el Espíritu Santo para hacer frente a las falsas doctrinas. Verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Acá, unción es simplemente un símbolo para hablar de la recepción del Espíritu Santo. Igual que cuando hablamos del bautismo con el Espíritu o el sello del Espíritu. No tenemos que pensar como muchos promueven hoy en día. Yo soy el ungido de Jehová. O yo tengo una super unción que vos no tenés. No está hablando de eso el apóstol Juan. Los creyentes reciben la unción del Espíritu Santo en el momento de su conversión. Y esto les permite conocer todas las cosas referidas a la verdad. Ya que eso es parte del ministerio de la tercera persona de la Trinidad. Conducirnos a la verdad. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Siempre digo,
El verdadero creyente no es un pichicho, es una presa fácil de los falsos maestros. Por supuesto que no. Porque tales creyentes poseen al Espíritu de Dios que vino a ser morada en nosotros. Y eso nos permite a nosotros distinguir lo verdadero de lo falso. Otra vez, no es nuestro mérito que somos los campeones de la fe y tenemos un discernimiento tremendo. No, es el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos equipa a eso. Ahora, que podemos ser influenciados, por supuesto. Que tenemos que velar, claro que sí. En esta misma carta, en el capítulo 4, verso 1, Juan dice a los creyentes: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tenemos que tener cierto cuidado, no ser irresponsables. No obstante, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y Él nos recuerda las enseñanzas de Cristo. Esto es parte de su ministerio, ¿no? Por eso, mis queridos hermanos, hace mucho ruido cuando alguien dice que es creyente, pero cree cualquier cosa. Cree cualquier cosa. Y todo viento de doctrina le viene bien. No, todos somos hermanos. No importa la doctrina, importa el amor. Dios es el mismo para todos. Trinidad o unicidad, bueno, es igual. Haya venido Jesús en carne o solo fue un espíritu, no importa. ¿Cómo que no importa? Juan dice que conocemos la verdad. Se trata de luz o tinieblas. Ahora, no estoy hablando de aquella etapa en la que todos hemos pasado, que llegamos al conocimiento del Señor y estamos, lógicamente, en una etapa de la inmadurez propia. Yo estoy hablando del león viejo que recibe todo viento de doctrina aceptando todo, que no puede discernir la verdad de la mentira. Eso es muy extraño, porque nadie se atrevería a decir a que el Espíritu Santo que mora en él no lo está conduciendo a la verdad. Eso sería una herejía. Entonces, hay algo raro ahí, ¿no? A lo mejor es un anticristo. Por eso puede recibir todo viento de doctrina, ¿no? Ahí debemos tener cuidado. Ya que también puede darse el caso de que temporalmente alguien crea doctrina que luego descubre que no eran bíblicas, pero justamente por la obra del Espíritu conduciéndole a la verdad. Muchos de los que estamos aquí hemos sido, por la gracia de Dios y la obra del Espíritu, quitados de una iglesia de falsa doctrina, trasladados a otra más saludable. Ese es el Espíritu que mora dentro de nuestro, diciendo: mira, esto es cualquier cosa, escapá de ahí. Y es lo que hicimos, ¿no? Pero en este caso Juan está hablando de que los creyentes, al tener la unción del Santo, conocer la verdad, por lo tanto, han de rechazar la mentira propagada por los anticristos. Tercero, los cristianos permanecen fieles al Evangelio. Esa es otra característica. Verso 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo del Padre. Habiendo mencionado antes sobre la perseverancia de los santos por los méritos del Señor, también los cristianos son exhortados a permanecer fieles. ¿Pero acaso esto no es una contradicción? Claro que no. Es algo que la Biblia enseña. Ambas son verdades de las Escrituras. Acá podríamos ver algo de lo que muchas veces decimos acerca de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Por un lado, Dios es el que salva soberanamente. Por el otro lado, el hombre es responsable de creer. Ambas cosas están en las Escrituras. Y aquí, por un lado, permanecemos en la comunión por los méritos del Señor, y por el otro se nos insta a permanecer en aquello que hemos oído, y haciendo esto estaremos permaneciendo en el Hijo y en el Padre. Y constantemente encontramos en las Escrituras exhortaciones semejantes a esta, que te animan a ser fiel, a perseverar, más allá de que el Señor se haya comprometido a cuidarnos. Jesús dijo a una de las 7 iglesias de Asia: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Apocalipsis 3:11. El escritor de Hebreos añadió: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Otra vez Jesús, lo hemos visto en el Evangelio de Juan los jueves, Él decía a sus discípulos que tenían que permanecer en Él, que separados de Él no podían hacer nada y no podían llevar fruto.
Y también, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Nos encontramos en las Escrituras también con advertencias para los creyentes. 1 Corintios 10, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entre otros pasajes, ¿no? Ahora, esto de permanecer en lo que han oído desde el principio era muy adecuado para la audiencia original de Juan, pero también lo es para nosotros. Ellos estaban siendo bombardeados por herejías novedosas en cuanto a la persona de Cristo. ¿Y por qué digo que es muy adecuado también para nosotros? Nos ha tocado una época en la que muchos que afirman ser creyentes van en pos de enseñanzas novedosas, discursos interesantes y motivacionales, algo que les levante la autoestima, y lo antiguo, la enseñanza bíblica, aquella que no sale de lo revelado, cada vez genera menos interés en las personas, ¿no? De los atenienses se decía en Hechos capítulo 17 que en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Y hoy es igual. Todos quieren tener la nueva revelación o oír la última revelación o sentir un nuevo mover, que Dios les hable de manera especial fuera de las Escrituras. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener? Creo que fue el año pasado en Estados Unidos. Algunas universidades tienen capillas y en algunas de ellas hubo supuestos avivamientos. No sé si lo han visto en los informativos cristianos. Y la gente hacía cola para entrar a ese lugar y sentir ese avivamiento que estaba surgiendo allí. Me pregunto si harán cola para oír un estudio sobre el libro Levítico. Claro que no. La gente quiere eso. Y decían, no, es un mover de Dios. Nada que ver. Juan les dice, no se dejen mover por la enseñanza de estos mentirosos y anticristos. Permanezcan en lo que oyeron, en el Evangelio, en Cristo. Verso 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Aquellos que habían abandonado la comunión yéndose en pos de mentira, es obvio que no permanecieron en lo que habían sido enseñados desde el principio. Y según Juan, la vida eterna es solo una promesa para aquellos que creen y permanecen fieles al Evangelio. Y como conclusión, versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. El verdadero cristiano no necesita enseñanzas nuevas, novedosas, ni heréticas en cuanto a Cristo. Los gnósticos pretendían tener la más alta iluminación, pero para Juan no eran más que anticristos, que tenían que ser repudiados. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que permanece en nosotros y no tenemos necesidad de este tipo de enseñanza. Nuestra necesidad apremiante sigue siendo la de siempre, la desde el comienzo, Cristo y su palabra, como mencionaba Martín. Eso es todo. Dame eso y estaremos fuertes. Dame al Cristo revelado en las Escrituras y disfrutaremos de vida en abundancia. Dame al Cristo revelado y los anticristos huirán de la comunión. Permanezcamos en Él, solo en Él. Juan le está hablando a creyentes. Permanezcan en Cristo, en lo que oyeron de parte mía, de parte de los apóstoles. Y eso es suficiente. No está diciendo que no necesitan ser enseñados, porque obviamente que lo necesitan. Para eso Dios ha dado pastores y maestros que pueden enseñar. Lo que no necesitan son revelaciones nuevas, como las que promovían los gnósticos en los días de Juan. Bueno, ya hablé mucho. Hay una vasta diferencia entre los anticristos y los verdaderos cristianos. Algunas de ellas. Los primeros, los anticristos, tienen una cristología herética, distorsionada, diabólica. Pueden pensar cualquier cosa de Cristo. Los segundos, los creyentes, aman al Señor.
y el Espíritu Santo los conduce a toda verdad, a las enseñanzas de Cristo. Los anticristos se apartan de la comunión, no pueden permanecer mucho tiempo entre los santos, pero los cristianos permanecen fieles. Aunque tengan caídas, no pueden vivir permanentemente alejados de su Señor. No pueden. Los anticristos creen ser unos iluminados que poseen una verdad superior. Los cristianos se ajustan a lo que la Biblia dice, aquello que han oído desde el principio, y no más. Los anticristos engañan, mienten, buscan apartar a otros de la fe. Los cristianos saben que ninguna mentira procede de la verdad. Los anticristos serán juzgados y excluidos de la presencia del Señor. Los cristianos tienen promesa de vida eterna. Por eso, mis queridos hermanos, permanezcamos fieles al Señor. El anticristo viene, es una realidad, pero ahora han surgido muchos anticristos. Anclémonos en Cristo y en la Biblia. Eso es suficiente y no más. Oremos.